Algunos productos muy interesantes en este mercadillo. Cambiamos de asunto, cambiamos de tercio y nos metemos de lleno en nuestra sección de psicología. Una semana más tenemos la suerte de contar con Miriam Garrido. Miriam, bienvenida. Bienvenida. Ya sabéis que si queréis cualquier tipo de consultas y a lo mejor en estos 10 minutitos que normalmente estamos charlando sobre asuntos que tienen que ver muchas veces pues, con las relaciones entre personas, con la convivencia, si al final hay algo que nos quede claro o que queréis hacer alguna consulta, ya sabéis que a través de Facebook buscáis Centro de Psicología Miriam Garrido, Centro de Psicología Miriam Garrido, ahí lo encontráis fácil, ahí le preguntáis, ahí te consultan y bueno, algunas cosas de estas que son complejas, requieren un poquito más de rato. Hoy Miriam nos ha propuesto que hablemos, atención, de la relación entre padres e hijos y sobre todo de esa relación que muchas veces se complica cuando se llega a la época de la adolescencia, que ahí es cuando empiezan los padres a creer que o a darse cuenta de que sus hijos son desconocidos para ellos, con quién he estado yo viviendo los últimos 13, 14 años, que ahora lo que tengo sentado en el sofá, no sé ni lo que es ni cómo llamarlo, los niños, las niñas ¿no? Están pues, con los nervios crispados, es muy complicada, sobre todo esa comunicación, y va a darnos algunas claves, ya que a lo mejor actuar sobre el niño es más complicado sobre el adolescente. Vamos a ver qué es lo que los padres pueden o deben hacer y no deben hacer para que esa comunicación no sea un poquito más fluida, porque ahí es verdad que las riendas las tiene que llevar el padre y la madre, ¿no? Sí, es que si los padres no son los que ponen las normas y tienen una comunicación normal, generalmente generan baja autoestima, inseguridad y muchas patologías vienen detrás del comportamiento de los padres, aunque parezca raro, pero es así. Pues vamos a empezar, que además lo hemos estructurado porque es un tema un poquito complicado. Primero vamos a empezar a hablar de cuáles son esas conductas que son perjudiciales. Conductas de los padres, lo que suelen hacer mal o los comportamientos que no son los apropiados que suelen tener los padres, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con los que son demasiado exigentes. Sí, son padres demasiado exigentes, que a lo mejor los niños sacan buenas notas y tienen un concepto en su cabeza de, bueno, pues si quiero que los niños sean brillantes, si sacan un sobresaliente o un notable, a lo mejor quieren un sobresaliente. Entonces siempre tienen una exigencia altísima. Los juzgan, los critican por cualquier cosa que no llega a su concepto mental de lo que tendría que ser su hijo. Que suele ser muchas veces también algunos padres que tienen este comportamiento en los hijos, la queja suele ser que, bueno, que nunca es suficiente. Nunca se llega, ¿no? al nivel que pide el padre. Es decir, esos son los que son muy exigentes, demasiado exigentes, que va a ser perjudicial, ¿no? para esa relación. Pero sé también que son manipuladores de emociones, ¿no? En realidad, generalmente estos comportamientos, salvo muy extremos, no son conscientes los padres, lo hacen como algo normal, porque lo han aprendido en su educación, no lo hacen con ninguna maldad. Esto es muy habitual, ya iréis viendo que el primer caso de que son muy exigentes es muy habitual. Lo de manipuladores emocionales, bueno, esto también está a la orden del día, ¿no? Sí, son como posesivos, padres muy controladores, que a lo mejor ellos creen que si no controlan a sus hijos, pues yo qué sé, por internet, por cualquier cosa va a haber un peligro. Pero claro, se entrometen en su vida privada, leen los diarios, les manipulan emocionalmente en ese sentido, en que controlan su conducta, son muy posesivos. También una vertiente pueden ser los autoritarios, ¿no? Los padres son... Vamos, como iba a decir como guardias civiles, que luego me iban a regañar los guardias civiles, pero bueno, un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Muy firmes, ¿no? Muy rectos, ¿no? Sí, son muy rígidos, tienen una idea de lo que son las normas y son inflexibles, incluso con los horarios, con cualquier cosa que tienen que, sobre todo con adolescentes, que hay que dialogar y mediar de alguna manera, pues ellos tienen una idea muy clara y si de esa idea no se mueven, no flexibilizan, son autoritarios, con normas muy rígidas, como tú has dicho un poco. Guardias civiles, servicio militar. Esto se hace así y punto. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Sí, porque lo digo yo. El mando es mío porque lo digo yo. La televisión donde yo quiero. Todo es así. Y no hay nada que se cargue más la comunicación que sí, porque yo lo digo, claro. Porque yo lo digo. A partir de ahí ya no puedes... No puedes dialogar. Ya no hay manera de dialogar, ¿no? Y claro, eso genera una frustración y una manera... De creer que no se pueden, ¿no? Cambiar las cosas, y eso luego tiene también sus consecuencias en el adolescente. Hay quien incluso, bueno, pues ejerce una cierta violencia, ¿no? Puede haber un cierto maltrato, ¿no? Sí, muchos padres que a lo mejor empiezan, tú eres un inútil, no sirves para nada, eres un idiota, no vas a conseguir nada. Piensan incluso que les van a animar. Si te digo que eres tonto, te vas a sentar y te vas a poner a estudiar. Es que no va a llegar a nada, es que te va a quedar siendo lo peor. Lo hacen con la idea de que mejoren, pero realmente eso es un maltrato a nivel psicológico. Y ya están los más extremos que son maltratos físicos. Esto ya, claro, bastante más extremo, pero es verdad que ese maltrato verbal
que quizá el padre no, o la madre, ¿no? Que no piensan, no son conscientes de que pueda ser un maltrato, pero también ha sido, quizá ahora un poquito menos, ¿no? Pero durante una época ha sido algo muy habitual, ¿no? En las casas, ese comentario de, pero venga, levántate, que eres un vago, no vales para nada, te quieres mover, ¿qué vas a hacer con tu vida? Este tipo de mensaje continuamente, todos los días, ¿no? Con los pesados, ¿no? Que muchas veces son los padres y las madres, puede generar, ¿no? Pues una autoestima bajísima y bueno, pues, sí, una inferioridad, claro, un concepto de no valgo para nada. Y hoy en día incluso es frecuente, ¿eh? Claro. Y además, que claro, se pretende incentivar, ¿no?, al chaval o a la chica, ¿no?, activar, y estás consiguiendo lo contrario, ¿no?, que se hunda cada vez más, ¿no? Claro, es que ya no me levanto, porque si piensas que soy idiota o soy un inútil, ¿para que me va a molestar? También están los que son demasiado críticos, ¿no?, con los chavales. Sí, son súper críticos, da igual lo que haga, nunca llega a las expectativas. Pues a lo mejor has hecho esto, ya, pero lo podías, no son tan agresivos como los exigentes, sino lo podías haber hecho mejor. Los exigentes son, lo que eran demasiado exigentes, son un poquito más agresivos, ¿no? Sí, son más agresivos, sí, hay un notable, un sobresaliente, más extremo. Estos son más sutiles, deberías de haberlo hecho mejor, porque a lo mejor puedes cambiar esto, resaltan lo negativo, nunca lo positivo. Entonces filtran solo las conductas negativas. No se dan cuenta realmente, no lo hacen con intención de dañar al niño, pero se quedan en eso, en las conductas negativas. Eso es algo que muchas veces nos pega el tirón de orejas la psicología positiva, ¿no? Nos fijamos casi siempre en lo negativo, ¿no? Lo negativo y le hacemos mucho hincapié en lo que mal, lo mal, y no nos fijamos, ¿no? O por lo menos no lo decimos, aunque sí seamos conscientes de lo que está bien, pero no se dice, ¿no? Ni se valora, que es algo muy, muy importante cuando hablamos de educación, ¿no? Y de estar educando. Hay padres que son muy poco cariñosos, poco afectuosos, ¿no? Sí, son distantes, realmente no saben expresar la emoción, entonces ven a un niño llorando y intentan estar ahí, pero no saben acercarse, no saben contener una emoción, son distantes emocionalmente, no te dan un beso, no te dicen te quiero, tienen esa conducta, la han aprendido, pero no es sana. Esto ha sido, ahora ya no, pero sí que es verdad que venimos también de un tipo de educación, esto era muy tradicional, en la figura del padre. El padre sobre todo. El padre normalmente no era cariñoso, los besos siempre y abrazos eran de la madre, ¿no? No del padre, que era ese guardia civil que teníamos en el sofá, ¿no? Que cada uno representaba un rol, ¿no? Porque luego, sí, dentro de la pareja, quizá el padre hace una cosa, ¿no? Y la madre coge otro rol, ¿no? Sí, la madre es la encargada del cariño, como tú dices, y el padre, bueno, pues como viene de trabajar, viene muy cansado, muy agotado, pues no se preocupa en pensar que también el niño necesita ese refuerzo emocional de un padre. Claro, todo esto desencadena en la modernidad, entre comillas, con el siguiente caso, que me hace mucha gracia, que son los padres competitivos, ¿no? Los que van a ser más que el hijo. Más modernos, más guay, más que el hijo. Esto los enrollados. Me pone de los nervios esto. Los padres enrollados. Sí, son realmente inmaduros. O sea, tienen una comunicación casi de padre, o sea, de amigos. El problema es que si tú eres amigo de tu hijo, le dejas sin padre. Claro. Entonces tú no puedes competir y decir, bueno, pues yo soy tan deportista como tú, yo soy tan guapo como tú, yo soy tan maravilloso como tú. O incluso madres que se visten como las niñas, son amigas de sus amigas, entonces eso no es normal. Luego está también quienes, los padres que se encargan de culpabilizar a los hijos, ¿no? De sus propios errores, sus propios fracasos, de lo que no has llegado tú, lo vuelcas, ¿no? Sí, muchas madres separadas, por ejemplo, que es con lo que yo he sacrificado por ti, con lo que yo he trabajado por ti, yo todo lo que he hecho, entonces te está culpabilizando, es como tú tienes un hijo, lo decides tú, pero no tienes que culpabilizar a tu hijo de lo que tú has ido perdiendo en el camino, pero no lo hacen porque, bueno, pues le sale. Es que yo muy habitual también escucharlo, sí, es muy ¿no? habitual, sí. Hay que ver con lo que yo he hecho por ti, con lo que yo me he sacrificado, ¿no? Con lo que me ha costado sacarte adelante. Y tú me lo pagas así ahora, ¿no? Exactamente, tú me lo pagas así. Yo estoy trabajando, yo estoy haciéndolo todo y tú no ves el esfuerzo que estoy haciendo. Bueno, es que no... Eso es proyectar las propias frustraciones, pero se puede proyectar también las propias fantasías, los propios sueños, ¿no? Los papás y las mamás de los niños artistas. Se ve mucho, ¿no? En este perfil, ¿no? Sí, si yo no soy artista o no soy bailarina, hay una película muy buena, El Cisne Negro, de cómo ella no ha sido bailarina, la madre, y quiere por fuerza que la hija lo sea. Pero claro, es mi sueño, no es tu sueño. O lo apuntan a todas las clases que ellos consideran que tienen que estar, hípica, cualquier cosa que yo considero que yo tenía que haber tenido. Y al niño ni le gusta, ni le apetece, ni se le da bien, ¿no? Además te lo dicen, si es que a mí esto no me interesa. Algo que también es un clásico es el tema de la protección. Hay padres que quizá se pasan mucho, ¿no? Se pasan de nivel de protección, ¿no? Sí, tienen miedo a todo, a miedo a que monten bici, miedo a que vaya a una excursión, todos sus miedos y los temores son... A lo mejor padres que han sufrido incluso maltrato en su época. Entonces todos sus temores se los proyectan en los niños, pero los niños tienen que tener autonomía, independizarse, no puede estar sometido a ese miedo y a esa sobreprotección. Incluso hay padres... que
que son egoístas, ¿no? Cuando normalmente esto de la paternidad es algo tremendamente altruista, ¿no? Tiene que ser algo muy generoso, si no complicado. Va. Sí, pero hay padres que no. Claro, es que tenemos como el concepto de que el padre tiene que ser cariñoso, la madre, todo. Pero hay padres que tienen sus necesidades primero. Si yo quiero viajar, bueno, pues a lo mejor no pienso si mi hijo está bien o más. Yo tengo mis necesidades, tengo mis salidas con mis amigas, lo que sea, pero mis hijos no están lo primero. Incluso también padres que son un mal ejemplo, ¿no? Que tienen conductas que no son conductas modelo, ¿no? Sí, además se ve mucho, por ejemplo, cuando le dicen no grites, no hables así, y están en casa insultándose ellos, gritando, y trasladan una información que los niños como me lo estás diciendo, pero tu conducta es completamente contraria. Entonces, o sea, que el padre tiene que ser ejemplo, ¿no? Tiene que ser un ejemplo. Si yo soy desorganizado, no puedo pedir que mi hija sea organizada. Claro. Si yo tengo un problema con la bebida, no puedo decir, oye, tú no bebas, no consumas, porque al final te estoy dando una información errónea. Y eso, final, claro, eso al final supongo que genera el efecto contrario, ¿no? Claro, no digas como... palabrotas y yo me hincho a decir palabrotas o eso, no fumas o no bebas y me ves que yo lo hago, ¿no? Eso es muy típico, lo de fumar o beber. Yo fumo, yo bebo, pero después no puedes fumar porros, no puedes... Hombre, si yo te doy ejemplo con que las adicciones no son buenas, tomará ese ejemplo, pero si no... Sí, al final no se creerá el mensaje que le estamos dando. Exactamente, no se lo creen, claro. Esto suelen ser esas conductas que hacen que, bueno, pues la comunicación con los chavales, sobre todo en la época de la adolescencia, no sea fluida, no sea capaz el padre de transmitir, o el padre o la madre, ¿no? No sean capaces de transmitir, ¿no?, lo que quieren transmitirle. Hay otra serie de conductas que van en el sentido contrario, que son las que ayudan, ¿no?, a que la comunicación avance, a que la comunicación, bueno, pues al final cumpla su objetivo, es que uno quiere hacer entender al otro algún mensaje, que muchas veces lo de la comunicación tenemos muy claro lo que es, ¿no? Y nos liamos a chillar, ¿no? Y al final da igual lo que hagamos. Por ejemplo, algo positivo es que los padres no impongan, ¿no?, que negocien. Sí, aunque parezca raro el concepto, negociar no es sentarte... Bueno, no es chantaje, ¿no? Negociar no es chantaje, ¿no? No es chantaje, tampoco es, venga, ¿tú qué quieres? Sino simplemente, bueno, pues, por ejemplo, con las normas de salida. Bueno, pues ¿a qué hora vas a llegar? ¿Cuál te parece mejor? Yo creo que esta hora. No tanto preguntarle a los niños, sino yo creo que esta hora es buena, si vas a salir me llamas, intentan negociar el acuerdo de cómo van a ser. Incluso con estudios, bueno, pues si ven que son niños más que les cuesta más, bueno, pues con que te saques esta asignatura yo te apoyo, yo te motivo. No estoy diciendo, no, es que el curso imposible. Es que hay que ver también las capacidades. Lo que estoy viendo es que vamos a falta de tiempo. ¿Te parece, Miriam, que nos quedemos aquí, retomemos la semana que viene? Perfecto. Ya que hemos hablado de lo negativo, vamos a quedarnos en este punto. Solo hemos hablado de uno de los puntitos dentro del apartado de conductas positivas que los padres tienen que tener hacia los hijos. Lo que dejamos aquí apuntado ya tenemos deberes para la próxima semana. ¿Vale, Miriam? Perfecto. Gracias, como siempre. Recordad que si os ha quedado alguna duda, si queréis ampliar la información o queréis entrar en contacto con Miriam, buscáis en Facebook el Centro de Psicología Miriam Garrido, ahí lo encontráis, y os atiendo y os contesta a todas vuestras preguntas. Bueno, pues como veis que ella es, pues, así de amable y así de sonriente. Gracias, Miriam. Gracias. Hasta la semana que viene. Nosotros vamos a continuar, tenemos que hacer una pequeña pausa, se nos ha echado el tiempo encima y seguimos adelante con más historias.